columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, pues vamos a la palabra y hoy quería hacer un estudio unido al que empezamos la semana pasada. Estamos trabajando el tema de la creación del hombre. La semana pasada estuvimos trabajando la formación de Adán, estuvimos viendo el tema de la dicotomía y la tricotomía, un tema que ha generado muchos comentarios en las redes después de que el vídeo se lanzó. Y hoy quería irme a Adán un tiempo más para tocar 5 repercusiones de Adán a la humanidad. 5 repercusiones de Adán a la humanidad. Así que me gustaría entregar ese tiempo a Dios en oración y luego empezar a tratar este asunto. Padre, hemos levantado nuestras voces a ti con nuestra oración, con nuestros cánticos. Pero ahora deseamos, Señor, que sea tu voz la que venga hacia nosotros y que lo haga a través de tu palabra. Señor, que la enseñanza que podamos recibir en esta tarde venga directamente de la Escritura. Líbrame, Señor, de moverme a derecha o a izquierda de lo que tú has dicho. Ayúdame a ser fiel en la exposición, pero también danos corazones humildes para recibir tu palabra. Y sobre todo, Señor, que por tu Santo Espíritu seamos convencidos de estas verdades que afecten a nuestra vida para que podamos ser mejores adoradores que te adoran cada día en espíritu y en verdad. Háblanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como dije, estamos en una serie de estudios de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hemos pasado por la palabra de Dios, la revelación. Hemos pasado por Cristo, su persona, su obra. Hemos hablado de justificación. Hemos hablado de varias doctrinas importantes para nosotros los creyentes. Y ahora tomamos una línea diferente. Empezamos a ir a la creación. Hablamos de la creación del hombre. Hoy estaremos hablando de estas cosas que tienen que ver con Adán como nuestro representante. La semana que viene quería dar una enseñanza solo centrada en el hecho de la imagen y semejanza. Porque todos sabemos que la Escritura dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero pocas veces nos paramos a pensar qué realmente quiere decir ese texto. ¿Qué significa realmente haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Hasta dónde abarca esa imagen y semejanza? ¿Qué tan importante es o qué representa? Y la semana que viene seguiremos con el tema de la creación del hombre y nos centraremos en ese punto. Pero hoy quiero tratar de unos aspectos que cuando miramos a Adán nos repercuten. Porque cuando nosotros vemos a todas las personas que hay en el mundo, posiblemente lo que ellos hacen, lo que ellos son, no nos repercute en gran manera. Pero lo que Adán es y lo que Adán hizo sí que nos repercute en gran manera a nosotros. Por la cuestión de que Adán fue formado como el representante de la humanidad, el primer hombre creado por Dios. Y vamos a ver en qué cosas la creación de Adán, la obra de Adán o la caída de Adán afectó a toda la humanidad, a todos los creyentes, no solamente a todo el mundo. Porque una de las cosas que veremos y que es interesante es que no todas las personas estarán en Cristo, pero todas las personas hemos estado en Adán. Cristo no es el representante legal ante Dios de todos los hombres, sino de su pueblo. Pero Adán sí que ha sido el representante legal de todos los hombres un tiempo. Nosotros, por la gracia de Dios, dejamos de estar en Adán y pasamos a estar en Cristo, pero todos nacemos en Adán. Entonces la figura de Adán es muy importante, no solo para los creyentes, es muy importante para la humanidad, incluso para entender el estado y la condición del hombre caído hoy. Así que vamos a ver 5 puntos que considero relevantes y que me gustaría meditar con vosotros. En primer lugar, Adán representa la importancia de la humanidad. La creación de Adán muestra que la humanidad es importante. Este punto quizás será un poco más rápido porque tiene un poco que ver con algo que vimos la semana pasada. Pero en primer lugar vemos esto, que solo el hombre tiene ese privilegio. ¿Qué privilegio? Génesis 1:26 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, nosotros vemos ahí una cosa interesante. Solo de nosotros se dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo cuando Adán es creado vemos esa expresión. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Y miren qué posición queda Adán sobre la creación. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La creación de Adán y la posición en que Dios coloca a Adán en la creación muestra la importancia de la humanidad. Y repito algo que dije la semana pasada, en una sociedad donde nos equiparan a los animales, en una sociedad donde parece que, bueno, como estamos vivos, la vida de un perro y la vida de un ser humano es un ser vivo y todos tienen la misma importancia. No, ante el texto bíblico, ante la palabra de Dios, no es así. Nosotros no tenemos que maltratar la creación, ni a los animales, ni las plantas, no estamos aquí para maltratar la creación, eso es fruto de nuestro pecado. Pero las cosas fueron colocadas en un orden y la corona de la creación fue el ser humano y Adán como su representante. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los perros no, las vacas no, las aves no, los animales marinos no, los árboles no. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso muestra que el hombre tiene unos privilegios que nadie más en la creación tiene. Solo el hombre tiene la virtud de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre es llamado a ejercer dominio sobre la creación. Y me hacía gracia porque esa frase es curiosa pero cierta. Cuando les decía a ustedes que no es el rey de la selva el león, es el hombre. Nosotros siempre decimos el rey de la selva es el león. No, es el hombre. Como el hombre llegue con un fusil, adiós león. El león solo reina en la selva porque el hombre no quiere reinar en la selva, porque donde nosotros llegamos ya no, los animales se van, las plantas se acaban, los árboles se extinguen. Porque nosotros por causa del pecado ejercemos un mal dominio sobre la tierra, un mal gobierno sobre la tierra, un mal reino sobre la tierra. Pero es evidente que el ser humano tiene dominio sobre la creación, concedido por Dios. Adán, como nuestro representante, muestra el privilegio que solo los hombres tienen de gobernar la creación y de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Mira, hermanos, qué palabras tan bonitas encontramos en Génesis. Vemos constantemente que el texto dice produzca y de golpe el Señor dice hagamos. En Génesis 2:7 leemos esto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas traducciones dicen alma viviente. Pero cuando nosotros leemos el relato de la creación, nosotros vemos produzca eso, aquello, produzca el agua eso, produzca eso, aquello. Siempre es produzca, 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 que la misma tierra produzca, que de ahí produzca. Pero cuando llega al hombre, el Señor no dice produzca el polvo al hombre, produzca la tierra al hombre. El Señor dice hagamos. Y eso es maravilloso. Porque el Señor no implica a la gloriosa Trinidad en ninguna parte de la creación tan directamente como en la creación del hombre. El Señor crea todo con el poder de su palabra. El Señor habla y las cosas suceden. El Señor habla y las cosas se hacen de la nada, ex nihilo. El Señor dice haya luz y hay luz. Pero cuando se trata de hacer al ser humano, cuando se trata de hacer a Adán, la Trinidad completa, en plena sabiduría, armonía, amor y poder, dicen hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el fondo, ¿por qué te crees tú que nos da el ejercer dominio sobre la creación? ¿Nuestro creador no ejerce dominio? Nuestro creador ejerce dominio sobre todas las cosas. Él es el rey del universo. Él es el creador, el que creó y sostiene absolutamente todo. Y a los que ha creado a su imagen y semejanza, les da ese pequeño gobierno. ¿No dice la Escritura que en la eternidad reinaremos con Cristo por siempre? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso no lo dicen de nada más creado.
Nosotros no somos fruto de la tierra solamente, no somos que la tierra nos produzca nos produjo como produjo quizá árboles frutales o hierba, o fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza. Por eso, hermanos, aunque esto a los animalistas, a Greenpeace le pueda sonar arrogante, el ser humano está por encima de cualquier otra cosa creada. Hermano, eso no es menospreciar a nadie, eso es poner las cosas en orden. Es como cuando ibas a una casa y dices, en esta casa los hijos no mandan, mandan los padres. Ah, no, en esta casa todos tenemos derechos. El mismo no, tú eres hijo. Pero hoy en día, ¿qué está haciendo el Estado? Dándole la vuelta a esas historias con sus leyes. No, en una casa los hijos y los padres tienen los mismos derechos y obligaciones. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Él es hijo, no hay ningún mandamiento que dice, padre, obedece a tu hijo en el Señor, padre, honra a tu hijo para que te vaya bien y vivas largos años en la tierra. No, pero hay un mandamiento que dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese es el primer mandamiento con promesa. En la iglesia todas las personas son importantes para Dios, sí. En la iglesia todos hemos sido redimidos por la misma preciosa sangre, sí. Pero solo hay un mandamiento que dice, obedeced a vuestros pastores. Eso no es menospreciar a unos, eso no es clasismo, es orden. Poner las cosas en orden, vuestra cabeza interpreta automáticamente que el que está aquí es más valioso que el que está aquí. No, son funciones diferentes, son roles diferentes, pero tiene que haber un orden y en la creación lo hay. Nosotros estamos por encima de cualquier otra cosa creada en esta tierra. Este salmo me encanta, el Salmo capítulo 8. El Salmo 8, los versos 6 al 8 dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Dónde ha puesto el Señor eso? ¿Dónde ha puesto el Señor a esas bestias? A los peces, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Dónde lo ha puesto el Señor? ¿Qué dice el salmista? A nuestros pies, a nuestros pies. Y tú sabes la expresión, lo que representa, ¿no? Representa gobierno sobre aquello que tienes a tus pies. Por eso nosotros vamos a los pies de Jesús. Por eso Dios ha puesto todo a los pies de Cristo. Pero representa señorío, poder, gobierno sobre aquello que está a sus pies. ¿Qué hacían muchas veces gente cuando iba a visitar un rey hace muchos siglos? Ahora ya no, pero ¿qué hacía? ¿A dónde se postraban? A sus pies, la cabeza en el suelo, hasta que el rey le decía, no, levanta el rostro. Hasta hoy se hacen algunas religiones, no digo que se tenga que hacer, pero hay algunas religiones que a sus líderes religiosos van a los pies. Porque es señal de servidumbre, de humillación delante de aquel que consideras que tiene un mayor rango, o es un señor, o que ejerce dominio sobre ti. ¿Dónde ha puesto Dios las bestias, los bueyes, las aves, los peces y todo lo que atraviesa el mar? Aquí. No dice ahí a los pies de Cristo, dice a nuestros pies. Óigame, hermanos, sé que nuestro pecado nos ha llevado a hacer mucho mal con esa orden, a mucho mal con esa posición. Pero se nos ha ido también igualmente la cabeza con el pecado cuando empezamos a elevar a un perro a la estatura de una persona. Hermano, nosotros no estamos aquí para discutir qué lado está bien, estamos aquí para hacer las cosas bíblicamente. ¿Qué dice la Escritura? El justo cuida de su bestia. Bíblicamente el Señor ha puesto a los animales a mi dominio, bajo mi dominio, para que yo enseñoree sobre ellos, pero con un trato ¿qué? Con un trato digno de ser creación de Dios. Nos favorecen en la alimentación. ¿Cuántos siglos han ayudado en el campo? ¿Cuántos siglos han ayudado en las batallas? Ahora hay tanques, antes habían caballos. Ahora hay aviones, antes era a camello y a caballo por todos lados, kilómetros de distancia, han sido muy útiles para la humanidad. ¿Que se han explotado? Claro que sí. ¿Que está mal? Claro que sí. Pero no está mal utilizar un animal para el beneficio del hombre.
Eso no está mal. Nadie compra gallinas para hacer amistad con ellas. Es para que nos den huevos, y cuando no nos dan huevos, adiós gallina. No quería una relación muy duradera contigo, era una relación a corto plazo. ¿Cuánto va a durar nuestra amistad, gallina? Lo que duren tus huevos. Sigue poniendo, sigues comiendo. Deja de poner a la olla. No la he maltratado, le he dado su alimento, le he dado su agua, le he mantenido su lugar de habitar, pero la he usado para mi beneficio. Yo no tengo a mis perros porque sean mis mejores amigos. Tengo porque cuidan la casa. Yo no necesito perros que me hagan amistad. Cuidan la casa, tienen funciones. No busco llenar el vacío que los seres humanos no me dan con un perro. No hay nada más triste que esa gente. El Señor no te ha mandado a hacer amistad con un perro. El perro no es el mejor amigo del hombre. Puede ser la mejor mascota de un hombre, pero no es un amigo. ¿Qué consejo te da un perro? ¿Cómo te ayuda a santificarte un perro? ¿Cómo te acerca a Jesús un perro? Hay gente con unos vacíos muy raros en el corazón que los quiere llenar con cosas muy raras. Nosotros no podemos seguir aceptando las voces animalistas de este tiempo. No somos llamados a maltratar la creación, pero somos llamados a ejercer dominio sobre ella. Porque poco menor que los ángeles los hiciste. De gloria y honra los coronaste. Cuando Dios crea a Adán, muestra la importancia de la humanidad, la importancia de la creación, del hombre, de la corona de la creación. Adán nos representa en primer lugar como corona de la creación de Dios. Lo que Dios le dice a Adán, donde pone Dios a Adán, es donde Dios pone a la humanidad, donde Dios nos pone a nosotros. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, Adán nos une a la humanidad, nos une a toda la humanidad. Adán trae un principio de unidad para toda la humanidad. Es el primer representante legal de los seres humanos. Mira lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. De uno hizo todas las naciones del mundo. Si yo leo ese texto, ya no voy a pensar, como en algunos casos empiezan a salir nuevas teorías, ¿de dónde salió la otra gente? ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde? Hermano, es lógico que en el texto bíblico, si vemos el principio, las primeras relaciones que se tuvieron fueron lo que hoy llamaríamos relaciones de incesto. Porque no había más gente. Hubo un tiempo que las cosas se dieron así. Y no tenemos que defender el texto inventando nuevas teorías de que, bueno, Dios define la creación en el Edén, pero luego damos por hecho que Dios siguió creando gente por otros lados. No. De uno Dios hizo todas las naciones. El texto dice que Adán no solo tuvieron a Abel y Caín, tuvieron hijos e hijas. Y por ahí hay un transcurso y un periodo de tiempo que no sabemos exactamente cuánto dura, que sabemos que la gente empieza a tener hijos e hijas y se empiezan a reproducir y multiplicar. Pero obviamente al final, al principio de todo, era parentesco. Era parentesco. Hasta que Dios empieza a prohibir ciertas relaciones, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu hermana, no verás y ciertas cosas que el Señor indica, hasta ahí, obviamente que por el propósito de poblar la tierra, Dios permite ciertas cosas. Pero hay una cosa curiosa. Hoy se ha probado médicamente que cuanto más unión de parentesco hay entre las personas, si tienen relaciones íntimas y tienen hijos, hay un alto porcentaje de posibilidades de que hayan problemas físicos, malformaciones, enfermedades mentales. Es interesante que al principio no se ve eso en el relato. Dios mismo parece cuidar esa área durante un tiempo sin enfermedades ni malformaciones con el fin de la multiplicación de la población.
Luego, seguidamente, Dios pone el límite. Y es interesante que donde Dios pone el límite y el hombre se lo empieza a saltar, empiezan las consecuencias. Pero ¿de dónde estaba la esposa de Caín? Obviamente había parentesco. Porque el texto nos dice que de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Dios no hizo más gente después. Dios creó a Adán y luego de Adán formó a Eva. Que por ahí hay un predicador muy conocido, mexicano, muy respetado por muchos, que habla de una tal Lilith que hubo antes que Eva y que, hermano, te digo una cosa, YouTube está muy bien porque todos hemos descubierto muy buenos predicadores en YouTube, hemos descubierto muy buenos materiales en YouTube, pero YouTube es una bomba de relojería para el que no tiene buenos fundamentos. Porque te digo yo que si de golpe te enganchas a 3 o 4 vídeos de YouTube vas a ser de los que al día siguiente esté apagando, poniéndole celo a la pantallita, a la cámara del móvil, poniéndole celo a la cámara del ordenador, y seguro que hay alguno por aquí que tiene la cámara del portátil con una pegatina porque nos vigilan, porque he visto un vídeo y vi aquella película. Pues seguro que nos vigilan, pues qué bien, que vean el culto. Pero aunque tú le pongas ahí la pegatina, te van a ver por la pantalla de tráfico, te van a ver por la del banco, te van a ver. Hermano, no puedes ir poniendo pegatinas por la calle. Si nos quieren ver, nos van a ver. Es que nos oyen porque, pastor, he visto un vídeo. Y es verdad, cuando tú estás hablando una cosa, de golpe salta publicidad de eso. Entonces es que oyen nuestras conversaciones y seguro que las leen y leen los correos. Esto de privacidad poco me creo. Por eso evangeliza en cada correo. Manda lo que sea, tus datos personales y bancarios y debajo, Jesús es el Señor, arrepiéntete. No vaya a ser que haya, no sé, vete a saber tú de qué nacionalidad leyendo tu email. Pero si se salva, gloria al Señor. Pero como te empieces a ver vídeos de YouTube, vas a empezar un poco paranoico. Paranoico con los ovnis, paranoico con cosas ocultas, paranoico con gente que encuentra sombras, paranoico con gente que se le presentó la Virgen de Guadalupe, paranoico con... Y vas a ir de una religión a otra, de un pensamiento a otro. Hermano, Internet está muy bien y está muy mal al mismo tiempo si no sabes filtrar lo que buscas, porque Internet no tiene filtro. Nadie hace un examen, voy a verificar que el contenido que subes es lícito, es correcto, está aprobado. No, yo me harto a subir vídeos. ¿Tú crees que YouTube está vigilando lo que subo todo el rato? En parte sí, pero lo que yo subo no le interesa. Pero él no filtra. No filtra si es una información verídica, contrastada. Tú te pones hoy delante de una cámara y empiezas a decir, hoy en YouTube, Juan Manuel murió de camino a casa, lo han atropellado. Mañana, si yo no salgo a internet durante un tiempo, hay gente creyendo que me han matado, compartiendo el vídeo, dándole el pésame a mi mujer. Porque YouTube es así. Tomamos información y no contrastamos. Hermano, que tus fundamentos estén sólidos en la palabra, porque si van a estar sólidos en Internet, vas a ir de un lado para otro. Y la palabra dice que Dios hizo a Adán, luego hizo a Eva de Adán, y de ahí, de Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Otra cosa interesante, no existen razas, existen raza. Dios no hizo razas, de uno hizo todos. Existe la raza humana. No existe la raza de los afroamericanos, ni la raza de los caucásicos, ni la raza de los asiáticos. Puede ser que exista la raza de los Rottweiler y la raza de los Pitbull. Pero en cuanto a los seres humanos no hay razas, es la raza humana. Eso nos tiene que quedar muy claro, porque eso parte de una cosa, de que de uno salimos todos. ¿Tenemos rasgos diferentes? Claro que sí. Durante siglos hemos vivido en zonas geográficas diferentes, han pasado muchas cosas. Tenemos rasgos físicos diferentes, tenemos un tono de piel distinto, tenemos idiomas diferentes, lenguajes diferentes, un montón de cosas que nos diferencian. Pero partimos de un mismo representante, de uno hizo todas las naciones. El de la tribu perdida del Amazonas que todavía no ha visto la tele ni un teléfono. Y el que está en Washington sentado en la Casa Blanca, los dos salieron de uno mismo. De uno hizo todas las naciones de la tierra. Eso nos tiene que enseñar una cosa, hermanos, que debemos tratar a todos los seres humanos con dignidad, porque todos son hechos a imagen y semejanza de Dios.
Esto no es un discurso para defender ningún colectivo, Porque si yo me pongo aquí a defender un colectivo y empiezo a alzar mi voz a favor de los afroamericanos, entonces yo estoy diciendo que son peores que yo y los tengo que defender o algo. Los voy a tratar como trato a todo el mundo, porque para mí no hay ninguna diferencia. Yo no tengo que defender colectivos, yo tengo que decir la verdad. Y que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y los trato con dignidad por eso. Yo no diré, es que estos son así y aquellos son así. No, todos son dignos. Creados a imagen y semejanza de Dios, igual de rotos por el pecado todos. En diferentes países con diferentes idiomas, pero todos rotos por el pecado de la misma manera. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y de uno hizo todas las naciones de la tierra. No sé los vídeos que hay en internet diciendo otras cosas y contando otras teorías y no lo quiero ver porque una sola frase de la escritura pesa más que 800,000 vídeos de las redes. Y debería valerte esta frase para saber la realidad. Dios hizo a Adán, a Eva de Adán y de Adán hizo todas las naciones de la tierra. Por eso, como te he dicho antes, no todos están en Cristo, pero sí todos están en Adán. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Pero eso no lo dice a los que están en el mundo, eso se lo dice ¿a quién? Eso se lo dice a la iglesia, a los redimidos del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 12, mira, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En ese tiempo estabais separados de Cristo. Arriba en Gálatas dice, somos uno en Cristo, pero ahora Pablo en los Efesios le está diciendo que en aquel tiempo estábamos separados de Cristo. Ahora estamos en Cristo, en aquel tiempo estábamos separados de Cristo. ¿Dónde estábamos en aquel tiempo? ¿Dónde? En Adán. Porque si tú lees a Pablo a los romanos, hay un capítulo entero prácticamente hablando de Adán y Cristo y el contraste y de cómo estás o en uno o en otro. Y de lo que trajo uno y de lo que trajo otro, que uno trajo muerte, otro trajo vida. Pero hay una cosa que sabemos, todos los seres humanos están en Adán. Mira, papá, tu hijo que no es creyente está en Adán, no está en Cristo. Es triste, pero hay casas que hoy se van a ir a dormir juntos a casa y en esa casa duermen juntos personas, unos que están en Cristo y otros que están en Adán. Y el destino es muy diferente. Porque la gloria eterna no espera a los que están en Adán. La gloria eterna espera a los que están en Cristo. Por eso deben predicar a sus hijos jóvenes, a sus hijos adolescentes. Porque su deseo no es que su hijo sea un buen muchacho, su deseo es que su hijo esté en Cristo. Cuando esté en Cristo será un buen muchacho, pero no lo será por usted, lo será para la gloria de Dios. Mira, yo creo que la mayor alegría de un padre es que un hijo sea bueno, no por él, por Dios. Porque papá no va a estar siempre, pero Dios sí. Pero Dios sí. Vamos a ser honestos, si tu hijo se porta bien delante de ti, tú sabes que en el colegio es otro. ¿Tú eras otro? ¿Yo era otro? Cuando mi padre un día, yo recuerdo esto, una vez antes de casarme, mis amigos, le contaba a mi padre lo que yo era cuando salía con ellos. Y mi padre me miró con mucha decepción y me dijo, hijo, no te reconozco. Claro, yo hice muy bien mi papel. Chico estudioso, responsable, no como los otros, perdidos. Claro, y mi padre alardeaba, no es como los hijos de mis cuñados que han ido por ahí malgastando su vida. Mi hijo no, estudioso, responsable, chico de casa. De golpe mis amigos sueltan la bomba. Esto es lo que hacía el viernes por la tarde. Esto es lo que hacía el sábado por la noche. Así somos todos. O la mayoría. Nosotros, por temor al castigo, obedecemos a nuestros padres. Y luego, lejos de su mirada, somos lo que queremos ser. Hay hombres que solo son fieles dentro del recinto familiar, bajo la mirada de sus esposas, pero fuera
coquetean y hacen muchas otras cosas. ¿Cuál es la diferencia que va a marcar el hacerlo solo en su presencia o el seguir siendo obedientes e íntegros en su ausencia? El temor de Dios. El temor de Dios. Cuando temes a Dios, no importa quién está o quién no está, Él está. Y eso te va a mantener íntegro. Porque no te va a dar miedo que ellos te castiguen. Te va a dar miedo ofender a tu Señor. Por eso papás deben predicar a sus hijos. Sí, está bien, hay que enseñar la ley, hay que disciplinar, hay que poner límites, tienen que salir buenos muchachos, con buen comportamiento, buenos valores, buenos principios. Pero el mayor deseo de un padre es que un hijo pase de estar en Adán a estar en Cristo. Porque de nada te va a servir saber que se sacó el mayor graduado, la mayor carrera, triunfó en los negocios y acabará en el infierno. A veces hay mucho más consuelo sabiendo, mira, no tenía mucha capacidad, acabó haciendo un estudio básico, es mecánico, gana lo necesario, eso sí, es un hijo de Dios. Eso da mucha más paz. Porque te da mucha paz cómo va a ser su matrimonio. Te da mucha paz cómo le va a ir la vida. Te va a dar mucha paz cómo va a manejarse en la vida, cómo va a tratar a sus hijos. No te va a traer muchos problemas. Puede tener luchas, pero si es un hijo de Dios, ya sabes por dónde va a encaminar sus decisiones. Por eso nosotros debemos entender y dar gracias a Dios, porque antes estábamos separados de Cristo, pero ahora estamos en Cristo. En Hebreos capítulo 2 y el versículo 11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué maravilloso saber que incluso se nos llama en la Escritura en algún momento hermanos de Cristo. Hermanos de Jesús. Aquel que te llama, aquel que es tu Señor, también te define en algunas ocasiones como su hermano. Él es el unigénito, pero también fue el que llevó a otros hijos al Padre. Hermanos, otra de las cosas que Adán ha traído es eso. Adán es el representante legal de toda la humanidad. Nos une a todos. Nos une a todos. El mundo de por sí nos separa, las banderas nos separan, las nacionalidades nos separan. Cada uno tenemos un pasaporte de un color. Y es muy curioso. A mí me resulta violento a veces cuando viajas al extranjero y te clasifican al llegar en la fila. Pasaporte rojo para allá, pasaportes azules para allá. Y tú ves unas filas muy diferentes y tú dices, ya, ahí empieza el interrogatorio y aquí todos para adentro. Y tú triste con tu pasaporte de otro color. A mí me pasó al revés. Cuando fui a Brasil, yo fui el del pasaporte extraño y mi mujer era la del pasaporte. Y yo dije, así se siente uno. Así se siente uno. Yo seré el interrogado. ¿A qué viene usted a Brasil? No, a ganarme la vida, que en Europa se está muy mal. Sí, no sé. Pero te das cuenta las clasificaciones que se hacen. El mundo nos clasifica. Los aeropuertos nos clasifican por un montón de temas legales y burocráticos, pero hay una realidad. Adán nos une. Adán es el representante de la humanidad. Y Adán es el representante de todos los que serán condenados al infierno. Pero nosotros también damos gracias a Dios que tenemos otro representante ahora. Cristo es nuestro representante. Cristo nos sacó de las tinieblas a su reino de luz admirable, de esclavos al pecado a siervos de la justicia, de condenación eterna a gloria eterna, gracias a Dios, de Adán a Cristo. Pero todos nacen en Adán. Todos nacen en Adán. La tercera cosa que Adán representa, un modelo de orden de géneros. La creación de Adán representa un modelo de orden de géneros. Y lo quiero explicar. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Desde el principio de la creación hay un orden.
Dios no dice voy a crear a otro hombre con las mismas formas, funciones y roles. No, le voy a hacer una ayuda. Mira, tenemos hermanos, y a mí me gusta este ejemplo, tenemos hermanos en la iglesia que se dedican al transporte, mensajería, van en un camión. Y yo he visto a veces algunos que no llegan, van saturados y se cogen un ayudante. A mí a veces me ha pasado, a veces te llegan los de Amazon y uno sigue en la furgoneta y el que te entrega el paquete es otro y se sube y así van como más rápidos. Pero el transportista es uno. El que lleva la aplicación, el que firma, el que responde ante la empresa es uno. El jefe es uno, el que manda es uno. El que está al lado está en el mismo coche, en el mismo camión, en la misma furgoneta, va a hacer las mismas horas, pero él está de ayudante y cobra menos. Eso no hace que sea menos digno. Eso es que saben que en ese trayecto, ese día, cada uno va a cumplir su rol y su función. Cuando Dios hizo a Eva, Él no hizo otro conductor, Él hizo al copiloto. Y eso no tiene nada de malo. Un viaje con un buen copiloto es mucho mejor. Mira cómo conducen la mayoría de años, las carreras como han sido. Uno conduciendo y uno con un micro al lado, curva a la derecha, curva a la izquierda. Y como el copiloto no sea fino, tumban el coche. El piloto es uno. Y ahí lo bueno no es pelearse por llevar el volante, es cada uno a aceptar su función. Tú conduces tu volante y pedales, yo te leo el mapa y yo te indico. Y juntos llegamos a la meta. Lo primero que muestra la creación es que la creación de Eva no fue la creación de otro Adán, fue la creación de Eva. Biológicamente diferente, físicamente distinta, capacidades distintas y roles distintos. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hay cosas que hasta la ciencia ha probado, que las mujeres tienen ciertas virtudes que nosotros no tenemos. A veces lo decimos de broma, pero hay muchas verdades. Sentido de la orientación o sentido de la capacidad de hacer más. ¿Cuántas veces no bromeamos? Los hombres no pueden hacer más de una cosa a la vez. Se dice de broma, pero es cierto. Una mujer es capaz de, si una mujer conduce, es capaz de estar aparcando, mirando por el espejo, revisando al niño, hablando en la videollamada y... Yo, si voy a aparcar, cuando voy a dar marcha atrás, digo, apaguen la radio, que voy a aparcar. Necesito plena concentración. Para no tocar ningún coche, para hacerlo bien, pero hasta la radio apagada. Mi mente debe estar 100% enfocada en aparca ese coche. Si Clesia va a cocinar, ella te está hirviendo los huevos, cocinando el pollo, preparando la mesa. Yo pongo los huevos a hervir y me quedo mirando la olla. Cuando el huevo hierva, lo quito, lo pelo. Luego voy a lo siguiente, pelas la cebolla. Yo para hacerte una verdura con huevo hervido puedo tirarme 2 horas. Porque yo no tengo la capacidad, porque si me voy a poner aquí, el huevo se me pasa. Y si se voy a poner el huevo, se me quema el pollo. Tenemos otras virtudes. Resistencia física. Tenemos más. Tenemos más. Por eso cuando hay que mover un sofá, no espero que Clicia me diga, tranquilo, cariño, yo muevo el sofá. Pues ya lo muevo yo. Pero no es discriminatorio. Es una ayuda. Dios la ha hecho diferente. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, debe seguir empezando a alzar las voces, y en estos tiempos que corren más, de que nosotros no creemos en la igualdad. Creemos en el complementarismo. No somos iguales, somos complementarios. Eso no es nada malo, es algo hermoso. Que nadie me confunda, igual de dignos ante la ley, ante los derechos, claro que sí. Derecho a voto, a la educación, al trabajo, yo creo que sí. Pero no somos iguales en forma creacional. Somos complementarios. Por eso yo no puedo llevar un bebé en el vientre. Y yo no puedo practicar la lactancia. Para que nuestro hijo salga adelante, crezca, se alimente en sus primeros meses, crezca en el vientre, la necesito a ella. Pero para que ella tenga ese hijo en el vientre, me necesita a mí. ¿Por qué nos vamos a pelear con una realidad tan sencilla como esta? El Señor Dios dijo, no es bueno que esté solo. Vamos a hacerle una ayuda, porque le va a ir mejor. Dios creó a Eva con un propósito, ser ayuda idónea.
Adán y Eva también son un modelo de unidad. Génesis 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa unidad que vemos en Adán y Eva no es solo de Adán y Eva, es una representación de la unidad de todos los matrimonios. De todos los matrimonios. Alguno podría pensar, bueno, Dios ha dicho eso solo a Adán, entonces solo Adán y Eva representan eso, el ser una sola carne. No es así. Porque si fuera así, a lo mejor no aparecería en toda la Biblia. Y aún así yo diría que eso representa a todos. Pero es que es algo que cita el Señor Jesús. En Mateo 19, versículos 3 al 6 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Adán y Eva representan la unidad matrimonial de toda la humanidad. Y con esto voy a aclarar una cosa, de toda la humanidad, no de los creyentes. Cuando tú te casaste antes de Cristo, tú ya eras uno con tu mujer. Tú no te volviste uno con tu mujer al hacerte cristiano. Tu matrimonio con tu esposa no se volvió una sola carne al hacerte cristiano. El matrimonio, el pacto matrimonial, la unión matrimonial os hace una sola carne, no la conversión. Por eso, cuando personas vienen del mundo, conocen a Cristo y están casadas, no les pedimos que se casen otra vez. Ya son un matrimonio. ¿Adán representa a los cristianos o a toda la humanidad? A toda la humanidad. El ejemplo de Adán y Eva como matrimonio no representa solo el matrimonio cristiano, a toda la humanidad. Mi padre y mi madre son una sola carne y no son creyentes, pero están casados. Eso es muy serio. De ahí podemos derivarlo a la importancia de entender que la sexualidad es solo para el matrimonio. Porque ahí se entendía que en esa unión, en ese pacto matrimonial y en esa intimidad sexual había esa unión de ser una sola carne. Por eso Pablo en una ocasión cuando habla de la inmoralidad dice el que se una a una prostituta se hace uno con ella. Hermano, hay mucha profundidad en el tema de las relaciones sexuales, no son pura carne. Hay algo mucho más profundo que carne en esas cosas. Pero el matrimonio, la unión de Adán y Eva ante los ojos de Dios como una sola carne establece el patrón para los matrimonios. Adán, con su relación con Eva, define la unidad matrimonial de toda la humanidad. Por eso, cuando personas vienen casadas a la iglesia, no le preguntas en qué iglesia se casaron para ver si hay que casarlos otra vez. Porque muchos han llegado legalmente casados. Está bien, ya está, estáis casados. Estáis casados. Porque lo que representa Adán es la humanidad. Y tú estás casado ante los ojos y las leyes de esta humanidad. Por eso, y un día espero, aquí no podré dar detalles, pero explicarlo con más amplitud, yo no haría jamás un matrimonio si no pasa primero por un juzgado. Porque entonces es como si tuvieras casado en un rito zulú. Ese no vale, porque en otro templo sí. Pero tiene que haber legalidad de esa unión. Porque el matrimonio primero instaurado por Dios no fue instaurado para la iglesia, fue instaurado para la humanidad. Nosotros sí le damos un valor porque nosotros honramos al creador del matrimonio. Pero yo no creo que mis padres estén en fornicación y no se han casado aquí, pero creo que son marido y mujer. Entonces, un día con más tiempo hablamos de ese tema. Así que también nos han mostrado un orden establecido. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice así: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Una cosa maravillosa.
¿Por qué las mujeres se ofenden al leer que la cabeza de la mujer es el hombre y Cristo no se ofende al leer que la cabeza de Cristo es Dios? Porque él podría levantar su voz y decir, yo soy igualmente Dios. Pero Cristo no reivindica eso. Con mucho placer se somete al Padre. Mi voluntad es hacer la voluntad. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Podría decir, yo soy Dios y hago lo que a mí me da la gana. El Padre por un lado, el Hijo por otro. Él no, yo me someto al Padre. Y mira cómo responde el Padre. El Padre me ha entregado todas las cosas. Qué relación de armonía perfecta. Y tanta pelea por esa expresión. Pero es por las voces de este mundo, que a la que lees, el hombre es cabeza de la mujer, es un dictador, un tirano, me pisa, soy su esclava. No, en ningún momento eso está escrito. Eso es lo que el mundo te dice para que te rebeles con el diseño de Dios. Tú no has nacido para estar por debajo de ningún hombre. Tú no vales menos que los hombres. Tú también tienes cabeza. ¿Por qué eres cabeza? Tú puedes ser tu propia cabeza. Tú puedes ser madre y padre a la vez. Tú no necesitas hombres para criar niños. Tú puedes ser esposa y esposo, madre y padre. ¿Cuántas hay por ahí diciendo eso? Yo no necesito a ningún hombre para criar a mi hijo. Yo puedo ser madre y padre a la vez. Tú no puedes ser madre y padre a la vez. Porque para ser padre hay que ser hombre. Y tú eres mujer. Pero yo voy a... No, habrán un montón de cosas que tu hijo necesita y que solo una figura paterna le podrá dar. Deja de escuchar el discurso reivindicativo de esta gente solitaria y mujeres maravilla. Tú no eres Wonder Woman. Dios no nos hizo para ser así. Esos son los discursos de este tiempo. Tu hijo no necesita una madre solo, necesita una madre y un padre. Es la realidad. Es la realidad. El hombre es cabeza de la mujer. Primera de Corintios 11, 8 y 9 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Esas frases duelen a lo mejor, pero hermanitas, salieron de nosotros. Sin nosotros no estarían aquí. Aunque hoy quieran vivir sin los hombres, salieron de los hombres. Cada vez que una feminista nos viene y nos dice, no necesitamos a los hombres. ¿Ves estas costillas? Si tú supieras cuánto me necesitaste. Sabemos que Dios podía haber hecho a la mujer sin necesitar al hombre. Pero no quiso. Dios podía haber hecho muchas cosas. Pero cada cosa que Dios hizo, lo hizo con sabiduría. Quería enseñar algo. Claro que sí. Dios podía haber hecho a la mujer. Sí, Dios podía haber hecho directamente a 100 también. Hizo a 2. Todo tenía una enseñanza detrás. Todo tenía un propósito. Todo tenía un significado. Y cuando Dios hace a la mujer del hombre, tiene un propósito y tiene un significado válido hasta el día de hoy. El hombre es cabeza de la mujer y la mujer es ayuda del hombre. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar, aunque la cultura lo quiera cambiar. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer. Me gusta esta expresión, sino que la mujer fue creada a causa del hombre. Hermana, cuando Dios hizo a la mujer, no la hizo para darle una ayuda al perro, ni a la vaca, ni al pájaro. Dios hizo a la mujer para darle una ayuda al hombre. Al hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Recuerdan el texto de que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? ¿Hacia dónde apunta Pablo justo después? ¿A los problemas que habían en Éfeso con mujeres autoritativas? No, a la creación. ¿Saben por qué? Porque desde el principio hay un orden. Y eso se establece en la iglesia también. Desde el principio hay un orden. Pero mira qué interesante. Para que tú veas la importancia, el propósito y el rol de cada uno. ¿Quién pecó primero? Eva. Porque no fue el hombre el que fue engañado, sino Eva, que siendo engañada completamente,
cometió transgresión. Luego le dio a su marido. Nefasto. El hombre también. Podía haber dicho, no, yo no voy a deshonrar a Dios. Y la hubiera disciplinado. Pero va y come. Pero hay una cosa interesante. Cuando Eva come, ¿viene Dios a castigar a la humanidad? ¿Es cuando come quién? A la hora de reñir Dios y empezar a maldecir Dios, ¿con quién habla? Adán sí, Adán como un hombre nefasto, para cubrirse le echa las culpas a Eva. Bueno, a Dios, porque dice la mujer que tú me diste. Estaba muy tranquilo, igual si no me lo hubieras dado, esto no pasa. Ahí ya se muestran las consecuencias del pecado y la enemistad con Dios desde ese día. Pero la maldición cae no cuando come Eva, cuando come Adán. Porque la cabeza de la creación no era Eva, era Adán. Con quien Dios había hecho el trato y establecido un pacto, no fue Eva, ni con los dos. Fue Adán. Y por eso cuando Eva come, todavía no pasa nada. Pero cuando Adán come, Adán, yo hablé contigo, yo hice un pacto contigo y ahora yo voy a traer un castigo a la humanidad por lo que tú has hecho. ¿Te das cuenta que hay un orden establecido? Desde Génesis hay una ayuda y hay una cabeza. Adán nos muestra cómo es el orden creado por Dios. Adán muestra el valor de la creación, Adán une a la creación, Adán muestra el orden creado por Dios, la unidad matrimonial también. Número 4. Adán representa a la humanidad en su caída también. Lo que hizo Adán afectó a todos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Mira lo que dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado de Adán trajo la condición de pecadores a todos los hombres, porque Adán es el representante de la humanidad. Por el pecado de un hombre, la muerte llegó a todos. Por el pecado de un hombre, la condenación llegó a todos. Gracias a Dios que por la vida y obediencia y muerte de Cristo, la justificación llegó a muchos. Pero la obra de Adán trajo la condición caída de la humanidad. Romanos 3:9 dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. El versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición de todos? Judíos y griegos. Pecadores. Pecadores. No importa el país, la cultura, la tradición, la religión, pecadores. En Adán, muertos en delitos y pecados. En Adán, destituidos de la gloria de Dios. En Adán, sin Cristo, alejados de Cristo, lejos de las promesas de Dios. En Adán, esa es nuestra condición. Dentro de 2 semanas hablaremos de una de las doctrinas de la gracia. Hablando de Adán, pues me vino a la mente la depravación total del hombre. ¿Cómo afectó la caída de Adán? ¿Cómo afectó? ¿Hasta qué grado llegó? ¿Nos hizo un poquito menos morales? ¿Nos afectó un poco en nuestra toma de decisiones? ¿O nos dejó espiritualmente totalmente muertos? Es importante entender eso a la luz de la Escritura. Pero algo está claro. La muerte, el pecado de Adán trajo muerte a todos, judíos o gentiles, todos son culpables, todos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Adán representa a la humanidad caída. Cristo representa a la iglesia justificada. Lo de Adán está muy bonito para pensar en la familia y el matrimonio, pero en cuanto a la caída, las consecuencias son muy graves. Son muy graves. Porque cuando miramos a Adán, no hay esperanza. Para los que están en Adán, no hay un buen futuro. Para los que están en Adán,
no hay una buena eternidad esperando. Pero ahí entra el quinto punto y último de nuestra clase de hoy. Que Adán es un representante torpe que apuntaba a un representante perfecto. Yo quiero leerte una genealogía muy importante. Es un texto extenso, pero déjame que te lo lea. Lucas capítulo 3, versículos 22 al 38. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En primer lugar, nos encontramos con la reivindicación de quién es Jesús en su bautismo. El Padre lo clama desde el cielo, el Espíritu Santo lo testifica postrándose sobre él en forma de paloma. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mira que viene justo después de esa declaración. Versículo 23 en adelante. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melquí, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maad, Maad de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melquil, Melquil de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Maaleel, Maaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Te ha llevado hasta el que lo estropeó, pero te ha dicho primero: este es el Hijo de Dios. En él tengo complacencia, en Adán no. En Adán de Dios no, pero en Jesús de Dios sí. Es muy interesante que la Biblia no muestra órdenes por casualidad. El bautismo, el Padre diciendo: ese es mi Hijo amado, y justo después llevándote hasta el que lo estropeó todo. Porque en aquel día que lo estropeó todo, el Señor también dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Una le herirá el calcañar, pero el otro le pisará la cabeza. El mismo día que la humanidad cae, porque su representante cae, el Dios que hizo todo perfecto promete que lo restaurará. Jesús no es el plan B, que nadie piense que Dios lo hizo todo bien, se le fue de las manos y creó otro plan. Porque la Escritura también dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque aunque no lo entendamos, porque somos humanos ilimitados, antes de que Dios dijera haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz. Jesús no fue un plan B. Jesús fue el plan perfecto desde el principio. ¿Por qué? A veces uno piensa, ¿por qué no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán no peca? Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú pecas y miras al cielo, ¿por qué no te cae un rayo? ¿Por qué no te mata Dios?
Porque Dios es ¿qué? ¿Qué habéis dicho? Misericordioso. ¿Y cómo lo sabéis? Si no hubiera pecado en el mundo. Porque hay ciertos atributos de Dios que solo conocemos porque entró el pecado. Yo solo sé que Dios tiene misericordia porque Dios ha tenido que perdonar mucho. Pero si el pecado no hubiera entrado, yo no sabría que Dios es misericordioso, porque nunca hubiera tenido que mostrar misericordia. Por eso Cristo siempre mostró la enorme y abundante gracia de Dios. Porque fue la caída lo que nos ha hecho ver su gracia, su misericordia, su paciencia. Por eso nosotros tenemos la confianza de que hoy tenemos un representante mucho más glorioso. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículos 45 al 47. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo es del cielo. Adán representa a la humanidad de varias maneras. En primer lugar, Adán demuestra que no somos una bestia creada. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y nos coloca en el debido lugar en la creación. En segundo lugar, Adán nos muestra que de él se hicieron todas las otras naciones y que nosotros no pertenecemos a alguna raza, sino a la única raza, la raza humana, la que partió de Adán, el primer ser creado por Dios. Después Eva, y no creó ningún hombre ni mujer más. Número 3. Adán también representa la unión del matrimonio de un hombre y una mujer y el orden establecido por Dios. La relación de Adán y Eva nos muestra la unidad de los hombres y las mujeres cuando se casan como una sola carne y el orden establecido por Dios para hombres y mujeres. El hombre, cabeza de la mujer, ayuda idónea. Y eso no es poco o menos digno, porque Cristo también tiene cabeza, según Pablo, y es Dios. Y eso no lo hace menos Dios, ni menos digno. Número 4, como nuestro representante, Adán pecó. Y su pecado y su caída nos llevó a la caída a todos. Porque por el pecado de uno la muerte llegó a todos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero finalmente, Adán solo era una sombra de lo que había que venir. Adán solo era una señal imperfecta que apuntaba a la meta definitiva, al Hijo de Dios, en quien el Padre tiene complacencia. El torpe representante de la humanidad, ahora visto como algunos de sus representados, nosotros, alcanzados por la gracia de Dios, hemos puesto nuestra fe en Cristo, al que la Biblia llama el postrer Adán. Y ahora ya no tenemos el desconsuelo de la maldición sobre nosotros, sino la esperanza de gloria de aquellos que han sido justificados por la fe en Jesús. Es muy importante conocer a Adán, pero vete a casa hoy con Cristo. Porque si te fueras solo con Adán, te irías sin esperanza. Pero nos vamos con Cristo y eso hace que hoy nos vayamos a dormir con gozo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estas verdades y gracias por traerlas a nuestro corazón. Señor, te pido que nos ayudes cada día, Señor, a recordar, Señor, la condición de aquellos que siguen en Adán y llevarnos a predicar el evangelio para que otros te conozcan, para que otros pongan su fe en Jesús, para que otros sean alcanzados por el evangelio. Pero también te damos, Señor, gracias por la gracia que derramaste sobre nosotros, la cual nos ha llevado, Señor, ahora a estar en Adán, pero ahora a estar en Cristo. Hemos, Señor, escogido un mejor representante, pero no nosotros, sino tú, porque tú nos has dado la fe. Tú nos has puesto, Señor, los ojos en Jesús. Tú nos has dado fe para creer el evangelio.
Tú nos has traído arrepentimiento al corazón y tú nos has hecho nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos llevado a Cristo, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y así como Cristo resucitó, nosotros, sus representados, también, Señor, resucitaremos mañana en gloria. Gracias por todo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.